Hola, muy buenas tardes a todos. Hoy vamos a comenzar explicando un tema de anatomía humana 1, que se llama aparato genitourinario. Mi equipo está conformado por Daniela Montserrat Gutiérrez Vidal, Reinaldo Morales Vázquez, Cintia Laray Montero Galindo, Denis González García y Karina Michelle Mora Aguilar. El aparato genitourinario es importante para todo ser humano, ya que su función principal es recoger y eliminar todas las sustancias de desechos resultantes que tienen lugar en el organismo, como en riñones, vejiga, uréter, uretra, así como sus patologías y cómo funciona cada una de ellas. Bien, ahora veremos anatomía y fisiología de nuestro aparato urinario. Empezaremos con nuestros riñones, lo cual nos dice que son dos órganos macizos, uno derecho y otro izquierdo, situados en la región lumbar, uno a cada lado de la columna vertebral. Veremos lo que es su tamaño. Su tamaño es de 11 que es de 11 por 3 por 5 centímetros. También tenemos, ese es su tamaño. Ahora su peso es de 110 y 180 gramos aproximadamente. Finalmente tenemos su forma, que es como una habichuela. Y no solamente lo podemos ver ahí, sino acá también, en esta parte o en esta imagen, podemos observar la forma que tiene de habichuela, lo cual es una interna y otra externa. La que estoy subrayando es la interna y esta es la externa. No solo aquí lo vemos, aquí está nuestra forma de habichuela, aquí también, en esta parte, y en estos que están acá. Vemos que el riñón derecho está ligeramente más abajo, como podemos ver aquí en esta imagen. Está más abajo y este está normal, lo cual es porque nuestro hígado se desplaza hacia abajo y aquí está nuestro hígado. Bien, aquí tenemos nuestro riñón con un corte vertical, que lo podemos ver acá. Ahora veremos pues sus partes, que son muy importantes también. Primero tenemos lo que es la corteza renal, que es la porción más externa del mismo. Tiene aproximadamente 1 centímetro de espesor y rodea la médula. Ese punto que acabo de mencionar es esta parte. Y también aquí nos señala claramente que esta es la corteza renal y mide aproximadamente 1 centímetro. Luego tenemos la médula renal, es la porción más interna del riñón, tiene aspecto estriado y está formado por pirámides cónicas. El número de pirámides oscila entre 8 y 18 cada riñón. Lo mismo que mencionaba, aquí se encuentra la médula renal y es pues obviamente esta parte que está acá. Lo vemos acá. Esta que forma. Como podemos ver, tenemos 6 acá.
y acá. Claramente no son las únicas. Bien, tenemos también lo que es la columna renal, es esta. Igual lo mismo, es esta parte que nos está señalando, esa. También pues lo vemos aquí en esta parte. Tenemos lo que es la pirámide renal en la médula renal, que igual es esta pirámide, que como podemos observar, se parten como en dos. Es esta. Ahí está. Luego tenemos lo que es el seno renal. Lo mismo nos indica que es esta partecita, un poquito más rosita. Ahí. Tenemos lo que es la pápila renal. Igual es esta partecita. Ahí. Tenemos también lo que es lo que es la grasa en el seno renal, que es esta, la grasita que vemos acá, acá y acá. Esa es nuestra grasa en el seno renal. Y por último, pues nuestra cápsula que habíamos dicho que esta es la interna, que abarca todo esto. Ahí, es eso. Luego tenemos lo que es la néfrona, que ahorita aquí en una imagen lo vamos a explicar. La vía de drenaje urinaria, que aquí está. El cáliz menor y el cáliz mayor, que igual es esta parte que está aquí. Y es esta parte que está acá. Todo esto. Y tenemos lo que es nuestra vena renal, que es la azul, y nuestra arteria renal, que es la roja. Aquí aquí también podemos ver lo que es el uréter, que decíamos que teníamos dos por cada riñón, en donde viaja obviamente la orina hasta la vejiga. Ok, ahora tenemos anatomía aplicada. La unidad estructural y funcional del riñón se denomina néfrona. Aquí vemos una imagen de nuestra néfrona, lo cual está constituido por un túbulo renal y corpúsculo renal. En cada riñón hay entre 1 y 3 millones de néfronas. Cada néfrona está formado por un corpúsculo renal, constituido por el glomérulo y cápsula de Wommen. Aquí vemos lo que es la cápsula de Wommen, que es esta parte. Todo lo que obviamente lo rodea. Okay. Luego dice que el glóbulo está formado a su vez por una tupida red de capilares sanguíneos, envueltos por una membrana denominada cápsula de Wommen, como ya lo habíamos mencionado. Aquí está la lámina también, que son estos que están acá. En el interior de la cápsula entra una arteriola denominada arteriola aferente y se le llama también arteriola eferente. Esta es la arteriola que estábamos. Y aquí son dos. Es toda esta parte y es toda esta parte. La cápsula de Wommen es una membrana de doble hoja que se avagina sobre a sí mismo para alojar al glomérulo, creando su interior un espacio donde recogen la orina filtrada del glúmero. Como ya lo habíamos explicado, aquí está la lámina
visceral de la cápsula de Guama. Luego tenemos el tóbulo contorneado proximal. Aquí está. Es este. Todo esto, los que se ven acá como fibras, son el tóbulo contorneado proximal. Es la constitución del corpúsculo renal. Luego tenemos lo que es el tóbulo contorneado distal, que es este. Este sí está contorneado. Es este. Y es la continuación del asa de Henle. Por último, tenemos que se reúnen entre sí para desaguar en la calidez del pelvis renal. Y aquí tenemos una imagen que igual había explicado en la siguiente, anteriormente, perdón. Ok, ahora tenemos lo último, que son los uréteres, que son dos largos tubos, uno izquierdo, aquí está, es este, el izquierdo, y el derecho, lo cual son dos conductos que sabemos que viaja la orina hasta la vejiga. Tiene una longitud aproximada de 30 centímetros. Y luego viene lo que es la pared uretral, que está formada por las tres siguientes capas. Aquí tenemos nuestras tres explicaciones. Lo cual dice que la primera capa mucosa está cubierta por un tipo de epitelio estratificado, que es un epitelio urinario. Aquí también tenemos dos imágenes que podemos ver cómo está dividido. El segundo es la caspa muscular, contiene fibras musculares, longitudinales, circulares y espirales. Y la última, que es la capa de adventencia, está formada por un tejido conjuntivo. Aquí está la túnica muscular, túnica mucosa y la túnica adventencia. Bien, esta fue pues mi explicación. Mi nombre es Karina Michelle Mora Aguilar, de la licenciatura de estomatología, y la materia es Anatomía Humana 1. Gracias. Buenos días, mi nombre es Reinaldo Morales Vázquez, soy estudiante de la licenciatura de estomatología. Yo les voy a hablar acerca de dos órganos muy importantes que conforman el sistema genitourinario, o también denominado sistema excretor urinario, los cuales son la vejiga y la uretra. Empezaré por la vejiga. La vejiga se dice que es un órgano de forma un poco triangular, cubierto de una capa membranosa, y está ubicado por la altura del pelvis, es decir, más o menos como a la mitad del cuerpo humano. Su función principal de la vejiga va a ser almacenar o contener el líquido denominado orina. ¿Y qué quiere decir con esto? Que cuando nosotros absorbemos líquidos, agua, refrescos, etc., estos van a llegar a lo que son los riñones. Estos van a descomponer, etcétera, 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 y van a convertir la orina. Lo que hacen los riñones es expulsar dicha orina, y esta viaja a través de estos que se llaman uretres. Entonces llega la orina a lo que es la vejiga. Antes de que llegara la orina a la vejiga, esta era muy pequeña. En cambio, cuando llegó, esta se hinchó. ¿Y eso qué quiere decir? Que aumentó su tamaño. Entonces, cuando la vejiga está llena, lo que hace es mandarle un mensaje a través de los nervios al cerebro, para que el cerebro dé autorización a los músculos que están sobre la vejiga, para que estos ya puedan liberarla.
y aquí es donde entra lo que es la uretra. La uretra es como un palo, tipo como el órgano reproductor del hombre, que está ubicado más abajo. Entonces, a esta conexión, lo que es la vejiga y la uretra, se le denomina esfínter ventral interno. Entonces, la uretra en la mujer y el hombre es de diferente tamaño. En la mujer mide aproximadamente 4 centímetros y en el hombre mide aproximadamente 20 centímetros. Y se preguntarán por qué mide eso en el hombre. Porque en el hombre existen como otros 3 tipos de uretras, las cuales son la prostática, la membranosa y la cavernosa. La prostática mide aproximadamente 3 centímetros y es la que conecta la próstata con los conductos deferentes. La uretra membranosa, esta mide alrededor de 2.5 centímetros y es el engrosamiento de fibras del esfínter externo. Y por último, y la de mayor tamaño, es la uretra cavernosa, que mide aproximadamente 15 centímetros y termina en el meato urinario. Entonces, volviendo a lo que es la uretra, esta se va a encargar, su función va a ser liberar el líquido que es la orina, pero no solamente cumple esa función, también es un órgano reproductor. ¿Por qué? Porque como libera la orina, entonces también esta se va a encargar de liberar el líquido germinal, que es el semen. Entonces, esto nada más está ubicado en lo que es el hombre. Bueno, cumple la función de órgano reproductor que nada más en el hombre. Y bueno, así es como he terminado esta pequeña exposición. Gracias. Vascularización del riñón. La arteria renal es una rama de la aorta abdominal que penetra en el riñón a través del ilio, modificándose internamente de manera que el riñón sea uno de los órganos mejor vascularizados. Esta se ramifica formando pequeñas arterias interlobulares que llegan a la zona cortical para formar las arterias arqueadas que se sitúan alrededor de la base de las pirámides. De las arterias arqueadas nacen las arteriolas eferentes que llegan a la cápsula de Bowman para dividirse en su interior en una tupida red de capilares, los capilares glomerulares. Los capilares glomerulares vuelven a fusionarse entre sí para dar lugar a la arteola eferente, que abandona la cápsula de Bowman y a su vez desaguan en las venas intratabulares, y estas a su vez en la vena renal, que abandona el riñón por el hilo renal. La vena renal desemboca en la vena cava inferior. El flujo de la sangre que lleva el riñón es muy elevado, lo que representa la quinta parte de la sangre que bombea el corazón en un minuto. De esta manera, la sangre es sometida en el riñón en un proceso de depuración donde son eliminados todos aquellos metabolismos de desecho y sustancias que se encuentran en exceso para mantener así el equilibrio homeostático. La homeostasis consiste en el mantenimiento constante del medio interno, sin modificación de los parámetros bioquímicos. Esta función se lleva a cabo gracias al riñón, que se comporta como una estación depuradora de sangre que atraviesa los glomérulos renales. La formación de la orina definitiva que produce el aparato excretor es el resultado de los 3 mecanismos diferentes. El número 1 es la filtración glomerular. El número 2 es la absorción tubular y el número 3 es la secreción tubular. Filtración glomerular. La filtración glomerular está compuesta fundamentalmente por agua, electrolitos y moléculas de distinta naturaleza, pero de bajo peso molecular, manteniendo una consistencia similar a la del plasma sanguíneo. En el filtrado glomerular apenas existen proteínas, dando que su elevado peso molecular dificulta que atraviesen la barrera glomerular. La filtración se produce debido a la presión efectiva de filtración,
que es la fuerza neta que permite el paso de agua y solutos a través de la barrera de filtración. La presión efectiva de filtración es el resultado de la diferencia de presiones entre la presión hidrostática de la luz de los capilares glomerulares y la presión hidrostática de la luz de la cápsula de Bowman. Esta presión favorece la salida de los líquidos hacia la cápsula de Bowman. La presión iónica del capilar glomerular se debe a las proteínas del plasma, que por su carga eléctrica se refiere a que son capaces de traer y retener agua y solutos dentro de la luz capilar. Esta presión evita en ciertos grados la salida de un mayor volumen de líquidos hacia la cápsula Bowman. Los riñones humanos filtran al día aproximadamente 180 litros y sin embargo se elimina en condiciones normales 1.5 litros de orina. La sangre que atraviesan los glomérulos es sometida en el proceso de filtración, que la hace pasar desde la luz de los capilares glomerulares hacia la luz de la cápsula de Bowman. La barrera de filtración la forman endotelios que los capilares glomerulares, la membrana basal y la capa de células epiteliales de la cápsula de Bowman. No todos los componentes de la sangre son capaces de atravesar esta barrera. Así, en condiciones normales, las células sanguíneas y las células de medio y alto peso moleculares no son filtradas. A continuación, hablaré sobre la reabsorción tubular. Este es el retorno de gran parte del filtrado al torrente sanguíneo de las sustancias imprescindibles para el cuerpo, como el agua, la glucosa, los aminoácidos, las vitaminas, etc. Las células epiteliales de los túbulos renales y los conductos colectores llevan a cabo la reabsorción. Algunos solutos se absorben de forma pasiva por difusión y otros por transporte activo. Las células del túbulo contorneado proximal realizan la mayor reabsorción. La reabsorción se realiza con el paso de líquidos desde la luz tubular al espacio intersticial inmediato y de ahí a la sangre. En este fragmento se reabsorbe entre el 65 al 70% del sodio filtrado. ¿Qué se absorbe en la asa de Henle? Se reabsorbe agua y también se produce la secreción de urea, pasando del espacio intersticial a la luz del asa para ser eliminado por la orina. En el TCD hay un intercambio de sodio por potasio. El sodio es reabsorbido y el potasio secretado desde el espacio intersticial a la luz del TCD. Este proceso está controlado por la acción de la hormona llamada aldosterona. Por lo contrario, el TC se reabsorbe agua hacia el espacio intersticial por un mecanismo activo que es controlado por la hormona antidiurética. Ahora hablaremos sobre el aclaramiento renal. En este, el riñón actúa como una estación depuradora, retirando de la sangre gran cantidad de metabolitos y sustancias tóxicas producidos en el metabolismo general del organismo. Este puede medir la capacidad de los riñones para eliminar una sustancia del plasma y también nos permite valorar el buen funcionamiento del riñón. Patologías aparato urinario. La enuresis es en el que el afectado no puede controlar el esfínter urinario y cuyo origen puede deberse en algunas ocasiones a un desequilibrio emocional. El miedo o temor puede producir enuresis temporal. Por otro lado, en los ancianos ciertos tipos de degradación del sistema nervioso provocan incontinencia urinaria. La mixanacturia es la necesidad que una persona tiene de despertarse de noche para ir a orinar en repetidas ocasiones. Se vuelve problemático cuando esto ocurre más de 2 veces por noche. La nefritis es la inflamación del riñón. Esta es una de las enfermedades renales más frecuentes. En ella se puede distinguir la glomerulonefritis y nefritis crónica. La glomerulonefritis es la inflamación del glomérulo. En esta enfermedad hay paso de proteínas y sangre a la orina, siendo estos los primeros signos que nos llevan a pensar en una patología. El paciente sufre escalofríos, fiebre, cefalia, dolor lumbar, hinchazón o edema de la cara, en especial alrededor de los ojos, náusea y vómito. La orina puede ser escasa y de aspecto turbio. La nefritis crónica es una lesión renal
que progresa durante años en los que el paciente es asintomático. Sin embargo, al final hay uremia e insuficiencia renal. La hipertensión alta puede lesionar los vasos sanguíneos de los riñones. La nefropatía diabética es causada por el daño que produce el exceso de glucosa no utilizada en la sangre. El riñón produce daño y se acumula más proteína en la orina de lo normal. El síndrome nefrótico es la aparición brusca de hematuria, proteinuria y oliguria con deterioro de la función renal. El síndrome nefrítico se caracteriza por proteínas en orina con niveles bajos de las mismas en sangre, colesterol elevado e hinchazón. También aparece grasa visible en la orina. La hidronefrosis es el resultado de la obstrucción del flujo de orina en la vía excretora, que casi siempre es consecuencia de anomalías congénitas de los uretres o de una hipertrofia prostática. La nefroesclerosis es el endurecimiento de las pequeñas arterias que irrigan el riñón. Es un trastorno caracterizado por la presencia de albúmina, cilindros y en ocasiones hematíes y leucocitos en la orina. Generalmente se acompaña de enfermedad vascular hipertensiva. La lesión fundamental es la esclerosis de las pequeñas arterias del riñón con atrofia secundaria de los glomérulos y cambios patológicos en el tejido intersticial. Al hablar de cálculos renales, nos referimos a un cúmulo de cristales en la orina que pueden quedarse atrapados en uno de los uréteres, en la vejiga o en la uretra, produciendo un fuerte dolor, sangre en orina, náuseas, necesidad y a la vez dificultad de orinar. La pielonefritis es una infección bacteriana de riñón. La forma más aguda se acompaña de escalofríos, dolor en el lado afectado, micción frecuente y escozor al orinar. La uremia es una intoxicación producida por la acumulación en la sangre de los productos de desecho que suelen ser eliminados por el riñón. Aparecen en la fase final de las enfermedades crónicas de riñón y se caracteriza por somnolencia, cefalea, náuseas, insomnio, espasmos, convulsiones y estado de coma. La nefrosis es una enfermedad no inflamatoria de los riñones. Es un trastorno renal que hace que el cuerpo excrete demasiada proteína en la orina. El síndrome nefrótico generalmente se debe a daños en los racimos de vasos sanguíneos diminutos de los riñones que filtran los desechos y el exceso de agua de la sangre. La uretritis es la inflamación de la uretra, la vía final para la orina en ambos sexos, y la vía común para la orina y el semen del hombre. El tumor de Wilms es un tumor renal muy maligno, es más frecuente en los niños pequeños donde el organismo crea anticuerpos frente al riñón. Los últimos avances en su tratamiento han conseguido la curación de muchos niños con esta enfermedad. En el lupus eritematoso sistemático, que afecta sobre todo a mujeres en la cuarta década de la vida, el organismo produce anticuerpos que lesionan al riñón. El carcinoma uroterial es también conocido como carcinoma de células de transición. Representa entre el 5 y el 10% de los cánceres de riñón en adultos. El carcinoma uroterial comienza en la zona de riñón en la que se acumula la orina antes de pasar a la vejiga, denominada pelvis renal. Este tipo de cáncer de riñón se trata como el cáncer de vejiga, debido a que ambos tipos de cáncer empiezan en las mismas células.